Bueno, pues buenos días, maestro Armin. El día de hoy vamos a hacer una exposición de los conceptos básicos de la materia que es Fundamentos de Investigación. Somos el equipo número 2. Los integrantes son Aldaz Carrillo Ángel, yo, Emily Benítez Díaz Emily, Flores Franco Ecaterina, Orozco Daina, Ramos Ramírez Elizabeth. Pues comencemos con el punto 1.1. Bueno, ¿qué quiere decir? La relación entre la realidad, el hombre y el conocimiento. Primero vamos a decir que la realidad es todo aquel objeto por el cual vamos a investigar o vamos a empezar a adquirir ese conocimiento. Y el hombre pues es el sujeto el cual adquiere el conocimiento. Entonces, sumando estos dos, que es la realidad y el hombre, tenemos lo que es el conocimiento. El siguiente punto es los conceptos sobre realidad y conocimiento. La realidad es todo aquello que percibimos en nuestro ambiente, en nuestro día a día. Es todo aquello, ya sea real, ideal, físico, psicológico. De diferentes formas se puede percibir una realidad, ya que ella nos da lo que va a ser el concepto o los hechos que necesitamos para tener ese conocimiento. Y en este caso, el conocimiento es todo aquello que recibimos de todo lo que nos rodea, de todo lo que tenemos en el mundo. Claro que nosotros ese conocimiento lo percibimos a través de un objeto. Nosotros al darle importancia a ese objeto, que es preguntarnos cómo es, de qué se trata, también al dotarlo de ciertas características, pues obtenemos un conocimiento. Por ejemplo, una planta. Nosotros sabemos que las plantas pueden ser verdes, a lo mejor amarillas, o son de sol, son de sombra. Todas esas características que le vamos dando a una planta pues se vuelve un conocimiento. O sea, con esas características sabemos que si yo le describo eso a una persona, me va a decir, ah, es una planta. Entonces, de eso se depende el conocimiento. Bueno, el proceso de adquisición del conocimiento. El proceso de adquisición del conocimiento lo vamos a tener dividido en tres partes. Primero, de la experiencia. Nosotros, desde que somos pequeños, empezamos a desarrollar nuestros sentidos. Nuestros sentidos son los que nos dan la pauta de saber que si probamos la tierra, ah, esto sabe mal, sabe feo, ya sabemos que no lo debemos de comer, a comparación de una fruta que pues es dulce, es amarga, lo que sea, pero pues podemos comerlo. Entonces, nuestros cinco sentidos son los que están activos desde que nacemos para poder tener un conocimiento. O sea, ya sabemos que la tierra no se come o ya sabemos que la fruta, el plátano, cualquier fruta, sí se come. ¿Por qué? Porque es agradable a nuestro paladar, a nuestro tacto, a muchas cosas. Después de eso, seguimos con la razón. Siguiendo el mismo ejemplo, pues la razón es ese concepto. Ah, ya sabemos que la fruta puede ser dulce, de diferentes formas, de diferentes sabores, pero es una fruta. O sea, ya sabemos que la fruta sí se come y la tierra no. Esa es la razón que nos van dando. Y además que nuestros padres pues también nos dicen, eso no se come, eso sí se come. Y por último tenemos la intuición. La intuición es la manera más rápida de tener ese pues, conocimiento. Por ejemplo, yo voy hacia un campo, entonces veo que tiene espinas y digo, ah, si lo toco, a lo mejor me va a lastimar. O mejor no, mejor sí, lo quiero experimentar, no lo quiero experimentar. O sea, de eso más que nada se trata la intuición. O sea, desde que al momento de ver o escuchar las cosas, digamos, me conviene, no me conviene, en eso se debe. Bueno, seguimos con los tipos de conocimiento. Los tipos de conocimiento se dividen en tres. Tenemos el empírico, el científico y el cotidiano. El empírico es todo aquello que nace de la experiencia. Como había comentado anteriormente, pues la experiencia es todo aquello que derivamos pues desde la práctica, desde los sentidos, desde muchas cosas. El científico es aquel que es ya algo más certero, más verdadero, se podría decir. O sea, lo que vemos en libros, lo que vemos, pues, las matemáticas, el español, todas esas materias, disciplinas que vamos viendo en el día a día, pues se vuelven de carácter ya científico. ¿Por qué? Porque ya está basado en unos procedimientos, ya fueron investigados, ya fueron hasta cierto punto verificados para que puedan ser, pues, de este carácter científico. O sea, que de lo que se hable siempre va a ser real o irreal, pero ya pasó por un cierto proceso para llevar este nombre de ser científico. Y por último, el conocimiento cotidiano. El conocimiento cotidiano es, pues, todo aquello que percibimos desde que estamos en casa, o, bueno, remontándonos a los ejemplos anteriores, pues es eso, el conocimiento cotidiano. Pues a veces de que ese conocimiento, pues igual infieren algunas culturas o tradiciones, porque pues a veces tú conoces de alguna manera, por ejemplo, el plátano, pero a lo mejor en Colombia o en otro país se le conoce de otra forma, pero es la misma fruta. O sea, a lo mejor le conocen como banano.
pero es la misma fruta. Entonces eso se deriva mayormente de lo cotidiano, de lo que vives en casa, lo que vives en tu país, eso es más lo cotidiano. Ahora sí, por el momento sería todo. Los dejo con mi siguiente compañero. ¿Qué tal? Mi nombre es Elizabeth Ramos Ramírez y bueno, yo voy a continuar con la exposición. Yo voy a hablar un poquito acerca de procesos de construcción de la ciencia. Y bueno, creo que para empezar, este, pues vamos por definir qué es ciencia. Bueno, como ya vimos anteriormente en el concepto de conocimiento, este, podemos definir conocimiento como un proceso, ¿no? Como un proceso en el cual vamos adquiriendo información acerca del medio que nos rodea a través de, pues, de nuestros sentidos y eso de alguna manera va haciendo que nos formemos pues una idea de la realidad que nos rodea. Ahora ciencia es más un conjunto de estos conocimientos, pero dirigidos hacia un área en específico. Y esta es una de las características de la ciencia, es especializada. Entonces, ¿qué busca la ciencia? La ciencia busca explicar eh, ciertos fenómenos, el fenómeno que se quiera conocer, ¿sí? Pero de manera racional y contundente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que trata que ninguna idea preconcebida o creencia político-religiosa pueda intervenir en la explicación que se da a este fenómeno. Entonces, bueno, eso es la ciencia, ¿no? La ciencia trata de explicar fenómenos este, o problemáticas de manera racional, ¿no? Entonces, para entender un poco mejor esto, la ciencia tiene algunas características y tiene, pues más que nada, un método. Entonces, vamos al siguiente punto que nos concierne, que son las características de la ciencia. Como podemos observar, como primer punto, está que la ciencia es explicativa. Y como lo mencioné anteriormente, bueno, sí, es explicativa, busca explicar los fenómenos que se quieran conocer. Es útil porque busca que los conocimientos, como resultado de esa ciencia, pues sean útiles para el estudio y la mejora de la calidad de vida de la humanidad. Es metódica, y esto es muy importante. Más adelante lo veremos a detalle, pero pues lleva un método, lleva pasos y sí lleva pasos en un orden determinado para que los resultados puedan realmente llamarse ciencia. Es precisa, esto tiene que ver con las áreas a las que se enfoca, junto con el punto que vemos un poquito más abajito, que es especializada. Sí, estos van de la mano porque la ciencia, como aborda tantos temas, es multidisciplinaria, siempre tiene que verse dirigida hacia, pues, hacia alguna área en específico, ¿no? Tiene que ser especializada, tiene que buscar entre más específico sea el objetivo de esta ciencia, puede generar mejores resultados, ¿sí? Este, vemos que es comprobable también. Esto es otra característica importante, porque pues no todo conocimiento es ciencia, ¿sí? Porque necesita ser verificable, necesita pasar por un proceso de comprobación y verificación. Es fáctica. Esto quiere decir que trata los hechos tal cual son, ¿sí? Explica los hechos tal cual son. Y es sistemática. Esto quiere decir que todos estos pasos del método se ven íntimamente relacionados, ¿no? Y llevan un orden específico. Bueno, eh, esto en cuanto a las características. Ahora vamos a hablar del proceso de construcción de la ciencia, o sea, cómo es este proceso de construcción de la ciencia. De manera muy burda, podemos definir o podemos situar el inicio de este proceso de construcción al momento de nacer, ¿no? O de empezar a aprender. ¿Por qué? Porque tenemos los primeros estímulos o los primeros intercambios con distintos conocimientos este, acerca de, pues, de áreas especializadas, ¿no? Al empezar a ser estudiante, sobre todo, este, se tiene este contacto con conocimientos hacia áreas especializadas. Sin embargo, en lo que ya mencionamos, que son este, pues este concepto formal de lo que es la ciencia, tenemos entonces que este proceso siempre inicia desde la identificación de un problema. ¿Sí? Nosotros tenemos un problema al cual queremos conocer. Y el siguiente punto es, pues, este, plantear objetivos específicos acerca de lo que se quiere conocer de este problema o de este fenómeno. Como, bueno, es que no solo es, por ejemplo, el conocer un concepto como el de algún tipo de enfermedad o, eh, no sé, el cuerpo humano, algún concepto en alguna ciencia formal como matemáticas, no, sino simplemente, no es simplemente así, sino el saber qué se quiere obtener de ese estudio y de esa investigación, ¿no? Por ejemplo, las causas, las consecuencias, la función, ¿sí? El cómo funciona este fenómeno, estadísticas tal vez, ¿no? Se tienen que plantear objetivos específicos alrededor de este fenómeno. Posteriormente, viene una de las etapas
también más importantes, que es la indagación o la recopilación de los datos acerca del fenómeno y siempre perfilándonos hacia los objetivos que pues, ya definimos. Entonces, bueno, está la identificación, este planteamiento de objetivos y pues de ahí parte todo hacia la indagación y la recopilación de los datos, ¿no? O la experimentación. ¿Esto por qué es importante? Porque posteriormente a esto se tiene que hacer una comprobación y una verificación de estos datos, que es muy importante. Em, Después de esa comprobación y verificación, bueno, también se tiene que pues comparar resultados con, con tal vez otras investigaciones, otros experimentos hacia objetivos parecidos a los nuestros, porque la ciencia siempre se ve más respaldada si se tiene pues estas comparaciones con otros resultados, ¿no? Entonces, hay dos puntos muy importantes aquí, que es primero que nada este proceso de recopilación y experimentación, y dos, este, este apoyo que tiene hacia la comparación con otros resultados y la repetición al momento de experimentar con algo, ¿no? Para comprobar si ciertamente es algo racional y algo que, por ejemplo, si tenemos que, con un ejemplo que es más sencillo, si tenemos que, no sé, que que el fuego quema más rápido si se utiliza alcohol que si, ¿no? O el combustible más rápido es el alcohol y no el aceite, ¿no? Y esto lo planteamos con la premisa de que, bueno, experimenté, ¿no? Usando estos dos combustibles y prendiéndolos, ¿no? Usando un fósforo como medio de iniciación de fuego. No podemos quedarnos con esta idea principal, sino hay que utilizar este medio de repetición para que podamos definir si de verdad es comprobable y verificable. Pues a partir de esto, entonces viene el análisis, la comprobación y los resultados de esta experimentación o de esta investigación. Esto es a grandes rasgos, porque sabemos que, bueno, aquí abajito lo podemos ver, el proceso de construcción siempre inicia con una problemática, ¿sí? O con un fenómeno, y pues actualmente se utiliza el método científico para hacer ciencia o para obtener estos conocimientos. Este, pero no solo existe el método científico, hay varios métodos y esto lo vamos a ver a detalle ahorita, ¿sí? Porque hay varios métodos y características de acuerdo pues, al área de la ciencia en la que nos queramos enfocar, de acuerdo al fenómeno que estamos observando y de acuerdo a nuestros objetivos. Entonces, les cedo la palabra a mis compañeros. Gracias. Hola, yo soy la alumna Daina Yoselina Orozcoev del grupo 1 de B y vengo a hablarles acerca del subtema 1.3, clasificación de las ciencias. Bueno, quiero comenzar diciendo de que la clasificación de la ciencia va a partir a través de la historia del primer personaje que fue Aristóteles, consiguiente Bacón y para terminar Mario Bunge. Aristóteles, que murió a los 62 años del 322 a.C. al 384 a.C. Por consiguiente, Bacón, 1561 al 1626 y Mario Bunge del 1919 al 2020, que su clasificación quedó como la dialecta. Su planteamiento de Aristóteles. Él consideró de que la ciencia se debe a través de las acciones humanas, de las actividades, por ejemplo, podría decirse que cotidianas, como son conocer, obrar y producir. Bueno, estas tres las clasificó como ciencias teóricas, ciencias prácticas y ciencias poéticas. Las ciencias teóricas vienen siendo el primer grupo que comprende la metafísica, la matemática y la física. La metafísica viene siendo el ser en qué ser. Se encarga más o menos de los principios y las causas de la realidad, de todo lo existente, pero basándose más en el ser humano. En la matemática se encarga acerca de la cantidad y la física son las cualidades sensibles del ser humano. Las ciencias prácticas. En el segundo grupo se encuentra la moral y la política, que es más como una serie de normas que se rigen para saber conducirnos como seres humanos. Y en la tercera son las ciencias poéticas, también llamadas como ciencias productivas, de que también la poética, la retórica y la dialéctica se conocen como ciencias poéticas. Podría decirse de que se basa a través del arte, producción de cosas bellas y las técnicas que es producción de cosas útiles. Estos fueron los tres
planteamientos sobre las ciencias, la clasificación de las ciencias de Aristóteles. Ahora seguimos con Bacon. Bueno, tomó como criterio la función del espíritu que predomina en cada ciencia. De acuerdo en este enfoque se clasificaron también en tres, en ciencias de la memoria o también ciencias de la historia, ciencias de la imaginación y ciencias de la razón. Las ciencias de la memoria se pueden clasificar también como en ciencias de historia natural, historia humana, historia sagrada, mientras tanto que en las ciencias de la imaginación o también llamados ciencias de la poesía se puede plantear como en las narrativas, dramáticas, parabólicas. Las ciencias de la memoria o imaginación se encarga de conservar, en las ciencias de la imaginación se encarga de reproducir todo como la poesía, todo lo bello, por así decirlo. En las ciencias de la razón nos basamos como en la filosofía, a través de la filosofía natural, que vienen siendo, por ejemplo, la física general, la metafísica, matemáticas, y la filosofía del hombre, que viene siendo el individualismo y lo social. Estos fueron los tres planteamientos que se tomó como criterio Bacon. Ahora continuamos con el último, que fue Mario Bunge. Su clasificación se tomó como dialéctica. De acuerdo con su criterio, se distinguen dos tipos de ciencias, clases de ciencias. Las ciencias formales, el grupo de las ciencias formales está compuesto por la lógica y las matemáticas, que vienen siendo, por ejemplo, aritmética, geométrica, etc. Las ciencias fácticas también podrían decirse que fueron a través del empirismo. Estas se dividen en dos: las ciencias factuales naturales, que son todas las que se dedican a estudiar los fenómenos y objetos naturales, que podría clasificarse como en la biología, la geología, la química, física, astronomía, entre otros. Y las ciencias factuales, culturales o sociales, que vienen siendo, por ejemplo, como la sociología, la economía, la política, geografía, entre otros. Se basa más acerca de lo que el hombre construyó, y las ciencias factuales naturales son todas aquellas de que se construyeron, por ejemplo, a partir de la naturaleza. Bueno, hasta aquí mi exposición del subtema 1.3. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel Daniel Aldaz Carrillo y voy a continuar la exposición de mi equipo. Correcto, a mí me tocó el tema número 1.4, que es el método. Y para empezar me gustaría definir qué es el método y qué es la técnica y qué tienen en relación estos dos conceptos. Primero que nada, el método pues es el conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una investigación. ¿Esto qué quiere decir? Pues el método es el camino con el que el investigador lleva, valga la redundancia, su investigación, dependiendo del estilo de esta. Y la técnica es básicamente lo que responde al cómo realizar el método, con qué instrumentos realizarlo, en dónde realizarlo, con qué medios, etcétera. Entonces estos dos conceptos son fundamentales para poder entender esta exposición, y de igual forma es muy importante saber la relación entre los mismos. Tipos de métodos. Primero que nada tenemos los métodos no científicos, que abarcan la intuición, la autoridad y la tenacidad. ¿Esto por qué? Puesto que este método pues no es científico, ignora completamente el concepto de la experimentación, por lo que las conclusiones de este método suelen ser basados en completa intuición, en lo que se observa y no se indaga más en ello. Después podemos pasar al siguiente escalón y tenemos los métodos lógicos, que abarcan la inducción, la deducción, la analogía, el análisis y la síntesis. Bueno, básicamente este tipo de método es muy parecido al anterior. Sin embargo, este tipo de método sí profundiza más dentro de lo que se observa, pues todas las conclusiones y las deducciones que se pueden sacar en este método están basadas en lo que se ve, pero de fondo hay una inducción, una deducción, una analogía y un análisis, y por último una síntesis de fondo, por lo que suele ser más acertado que los no científicos. Y por último tenemos los métodos científicos, que abarcan el dialéctico, el descriptivo, el comparativo y experimental. Bueno, a diferencia de estos dos, el método científico sí abarca la experimentación, por lo que suele ser más acertado, ya que al poder manejar una investigación que tenga que ver con experimentos,
se puede profundizar más en el problema, en el saber el por qué es causado, por qué sucede de esta forma, etcétera. Y para después poder realizar deducciones, análisis, basándonos en los resultados de nuestra experimentación. Okay. Después tenemos las características del método científico. El método científico obtiene información relevante para entender, unificar o corregir o aplicar el conocimiento en todas las ramas de las ciencias, en todas las ramas científicas que existen y en sus singularidades. ¿Esto qué quiere decir? Que primero que nada las investigaciones realizadas con el método científico suelen ser muy enfocadas en su propia problemática y no suelen explayarse a diferentes problemáticas que podrían estar relacionadas. Y pues este método siempre busca poder tener conclusiones que puedan ser aceptadas en las demás ramas científicas. Después tenemos las etapas del método científico. Primero que nada, las dos primeras etapas son la observación y el planteamiento del problema. Bueno, de las cosas más importantes que se pueden tener en una investigación en la que se use el método científico es el planteamiento del problema. Pues el planteamiento del problema debe de ser muy específico para poder realizar una buena investigación. Y esto no puede ser así sin la observación, ya que es necesario observar todo el panorama que abarca nuestro problema y no solamente verlo superficialmente. Después tenemos la hipótesis, que la hipótesis es, por así decirlo, nuestra predicción de lo que podría llegar a ser los resultados de nuestra investigación o el por qué creemos que el problema sucede o cosas de ese estilo. La hipótesis a lo largo de la investigación después será verificada, desmentida o afirmada, y esto sucede en la verificación de la hipótesis, que es donde se establece si efectivamente estamos en lo correcto o simplemente no es como nosotros creíamos. Y esto se puede concluir pues en la última etapa, que es la elaboración de conclusiones, que es donde se establece el por qué nuestra hipótesis sí es acertada o el por qué no lo es y realmente cuál es el resultado de nuestra investigación. Por último, tenemos las reglas del método científico. Bueno, la primera regla, sería formular el problema al principio y con toda precisión, que es lo que mencionaba antes. Las investigaciones que usan el método científico suelen ser muy enfocadas en la forma específica en la que se plantea nuestro problema, por lo que es muy importante. Nuestro siguiente punto sería basarse en conjeturas bien fundamentadas. Pues la investigación científica, uno de los elementos más importantes es que no solamente es propia de los investigadores que están realizando, pues vale la redundancia, la investigación actual, sino que estos investigadores suelen recurrir a proyectos de otros investigadores que hayan investigado sobre temas relacionados o que puedan ser relacionados con nuestro problema. Por lo que se basan en estas investigaciones para poder llegar a una conclusión más exacta. Después tenemos que las hipótesis deben ser probadas o desmentidas, que es de igual forma lo que mencionaba hace un momento. Pues una investigación no puede ser terminada sin saber si la hipótesis planteada al inicio fue acertada o si no lo fue y cuál realmente es el resultado de nuestra investigación. Y por último, tenemos no declarar como verdadera una hipótesis satisfactoriamente confirmada. ¿Esto qué quiere decir? Pues no podemos decir que el resultado de nuestra investigación es la verdad absoluta, puesto que posiblemente en futuros proyectos de investigación alguien podría simplemente desmentir nuestra hipótesis o sumarle algo extra que es importante. O sea, simplemente no podemos determinar, como mencioné, como verdad absoluta nuestro resultado de nuestra investigación. Bueno, con esto concluyo el tema 1.4 y agradezco mucho su atención. Voy a presentar el tema 1.5, que es la investigación y el investigador. La investigación es el conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplica para estudiar un fenómeno o problema. La investigación debe ser sistemática, objetiva y probatoria. Esto quiere decir que se basa en una metodología, no está regida por los sentimientos personales del investigador y sus resultados son en base a pruebas concretas nacidas de la experimentación y observación del entorno. El investigador es aquel individuo dedicado a la exploración y profundización de conocimientos disponibles. En pocas palabras, es la persona o conjunto de personas que están dedicadas a enriquecer nuestro acervo cultural.
Las características del investigador. El investigador debe de ser reflexivo y objetivo. Esto quiere decir que debe de tener la capacidad de pensar en abstracto para deducir o inferir y obtener puntos de vista nuevos. Asimismo, debe de ser consciente de la investigación y sus sentimientos personales. En pocas palabras, el investigador debe ser capaz de ver las nuevas posibilidades de su investigación o sea, los nuevos puntos de vista y no basarse nada más en un aspecto, puesto que entonces no es una investigación completa. Asimismo, debe de entender que sus sentimientos personales no deben de inferir o contaminar la investigación para que se llegue al resultado más concreto y conciso posible. Debe de tener pensamiento lógico. El investigador debe de ser capaz de realizar procesos mentales lógicos por los cuales llegue a un resultado eficaz y conciso. Asimismo, la disciplina. El investigador debe de tener la capacidad de ordenarse, respetando la investigación para que el resultado sea lo menos contaminado posible de aspectos subjetivos o foráneos de la misma. Como dije, en pocas palabras, el investigador debe ser capaz de poder mentalizar y ser consciente de cómo va su investigación yendo a la par de ciertos procesos por los cuales tenga que cambiar su punto de vista o mejorar sus habilidades o las herramientas que está usando para la investigación. Asimismo, debe de ser consciente de que es necesario mantener un régimen por el cual se mantenga la investigación lo más pura posible sin que sea contaminada por la falla o por el mal manejo de la capacidad del equipo o del propio investigador de la información. Asimismo, el investigador se encuentra con ciertos obstáculos, de los cuales voy a hablar: el etnocentrismo, el subjetivismo y los impedimentos metodológicos. El etnocentrismo sea la tendencia subjetiva de valorar algunas culturas sobre otras. En este caso, podría ser por el hecho de que el investigador estuviera en algún grupo político o social o en algún tipo de tema sobre el racismo, que haga que su investigación no sea lo más concreta posible y esté basada en las necesidades de la sociedad a la que pertenece, siendo esto un modo por el cual el investigador pueda demostrar cierta supremacía sobre un grupo específico o se utilice con fines políticos para mostrar un resultado favorecedor hacia un partido en específico. El segundo punto sea la tendencia a modificar o interpretar datos de la investigación en base a criterios personales. Relacionado con el primer punto, basándose al hecho de que el investigador, por sucesos personales, quiera hacer que su investigador favorezca o tenga un resultado que él considere adecuado para poder utilizarlo en algún contexto social o político. Y por último, los impedimentos metodológicos. Muchas investigaciones fallan debido a posibles defectos que tengan que ver con el manejo de la información, la falta de recursos económicos, sociales o ciertas situaciones en las cuales es imposible volverla a realizarla. En este caso, que sea algún tipo de guerra, deserción política o en este caso una situación de salud, como el ejemplo claro que tenemos, que es la pandemia de COVID-19, que afectó a muchas investigaciones que debieron de haber demostrado algún resultado en el 2021, pero debido a los riesgos sanitarios fue que no es posible realizar la investigación o que se tuvo que poner en pausa. Por mi parte, es todo sobre el tema.